Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado, natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos, de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo. En la compra de pollo y medio te damos un refresco de 2 litros. Y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 13 27 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, central de abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Ya vamos a empezar, ¿eh? Sí, adelante. Bueno, nuevamente damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes de este programa, su programa, pero ¿cuál educación? A través de Radio Tepeaca. Doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañero y amigo, el maestro Juan Durán Martínez. Juan, bienvenido. Hoy Gracias, no estará con nosotros. Buenas tardes. No estará con nosotros el maestro José Luis porque tuvo un contratiempo de último momento y ya no se pudo conectar. Sin embargo, bueno, pues creo que el tema que vamos a tratar el día de hoy, Juan, pues es muy de acuerdo a los momentos que estamos viviendo en esta búsqueda, en este propósito que tiene este programa de encontrar, de tener una visión diferente a la tradicional con respecto a lo que es la modernidad y fundamentalmente con respecto a lo que se ha venido desarrollando y la influencia que tiene el desarrollo tecnológico en la sociedad. Hoy veremos un video, Juan, es una conferencia bajo el modelo de TED en Londres de Yuval Noah Harari, que es un escritor israelita que habla precisamente acerca de un razonamiento, un cuestionamiento muy interesante de por qué gobiernan el mundo los humanos, ¿no? A diferencia de la probabilidad de los otros seres vivos que habitan este planeta Tierra. Es un tema sin lugar a dudas muy interesante, lo que nosotros intentaremos llevarlo hacia el plano educativo, en tanto que se van respondiendo las preguntas, los cuestionamientos que se vayan presentando. Entonces, ¿qué te parece, Juan, si damos una pequeña reseña del trabajo de Yuval Noah Harari en sus datos principales, etcétera, ¿no? Para que entremos en materia. Sí, muy bien. Pues mira, Yuval Noah Harari nace en Kiryat Ata el 24 de febrero de 1976, o sea que es un tipo muy joven, apenas 44 años, y pues es uno de los historiadores contemporáneos, de los pensadores contemporáneos que más reflectores ha atraído, gracias precisamente a los libros que ha escrito y la visión tan especial que tiene del mundo. Bueno, es un historiador, es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén,
se especializó en historia medieval y militar, pero tras doctorarse en la Universidad de Oxford, pasó al campo más amplio de la historia del mundo y de los procesos macrohistóricos. Sus libros principales incluyen a Sapiens, de animales a dioses, que es uno de los libros que más ventas ha tenido a nivel mundial, Homo Deus, breve historia del mañana, y recientemente ha publicado 21 lecciones para el siglo XXI, precisamente. En su libro Sapiens, de animales a dioses, se ha traducido a 30 idiomas y se ha vendido más de 1 millón de ejemplares. Nació en una familia judía secular con raíces en Europa Oriental. Su abuela es polaca y escapó de Polonia y llegó a Palestina en 1934, según relató en 2018. Creció en la ciudad de Haifa y entre las situaciones que marcan su pensamiento está la de que él cree que en la necesidad de no dar ninguna opinión por sentada. O sea, que todo tiene siempre situaciones relativas, ¿no? Él es por cierto, es ateo. Fíjate, es muy raro encontrarse un israelita ateo, pero él se establece como tal. Además, es homosexual y tiene pues un desarrollo muy moderno en su visión del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si salvo que quieras dar alguna opinión al respecto de esto, de lo que has leído de él, pues si no, nos vamos directamente a la transmisión de su video para que tengamos el material y podamos ir comentando al respecto. Adelante, vemos el video, Felipe. Bien, pues entonces, si no te molestamos, Jesús, ingeniero, ¿puedes poner el video? $70,000 years ago, our ancestors were insignificant animals. The most important thing to know about prehistoric humans is that they were unimportant. Their impact on the world was not much greater than that of jellyfish, or fireflies, or woodpeckers. Today, in contrast, we control this planet. And the question is, how did we come from there to here? How did we turn ourselves from insignificant apes minding their own business in a corner of Africa into the rulers of planet Earth? Usually, we look for the difference between us and all the other animals on the individual level. We want to believe, I want to believe, that there is something special about me, about my body, about my brain, that makes me so superior to a dog or a pig or a chimpanzee. But the truth is that on the individual level, I'm embarrassingly similar to a chimpanzee. And if you take me and a chimpanzee and put us together on some lonely island and we had to struggle for survival to see who survives better, I would definitely place my bets on the chimpanzee, not on myself. And this is not something wrong with me personally. I guess if they took almost any one of you and placed you alone with a chimpanzee on some island, the chimpanzee would do much better. The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. Now, there are other animals, like the social insects, the bees, the ants, that can cooperate in large numbers, but they don't do so flexibly. Their cooperation is very rigid. There is basically just one way in which a beehive can function. And if there is a new opportunity or a new danger, the bees cannot reinvent their social system overnight.
They cannot, for example, execute the queen and establish a republic of bees or a communist dictatorship of worker bees. Other animals, like the social mammals, the wolves, the elephants, the dolphins, the chimpanzees, they can cooperate much more flexibly. Con los subtítulos para que tengamos oportunidad de entender lo que está diciendo Yuval en su conferencia. Entonces, permítanos un momento. Y que necesitas darme opción para entrar. Perdón, ¿ya está viendo, Juan? Mandé. Ya está viendo. Oye, no agarra los subtítulos. No, eso te iba a decir. Se ve la imagen, pero los subtítulos no. Bueno, pues tengo aquí la traducción. Voy a tener que irlo traduciendo, ¿no? Bueno. Disculpen, no aparecen los subtítulos. Voy a ir traduciendo el video conforme conforme va hablando el conferencista. A ver, permítame. Aquí tengo. Hace 70,000 años, nuestros antepasados eran animales insignificantes. Lo más importante que se debe saber sobre los prehistóricos es que eran insignificantes. Su impacto en el mundo no era mucho mayor que el de las medusas, las luciérnagas o los pájaros carpinteros. Sin embargo, hoy controlamos el planeta. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos pasado de ser simios insignificantes, preocupados por sus propios problemas en un rincón de África, a ser los gobernantes del planeta Tierra? Normalmente buscamos diferencias entre nosotros y otros animales en el plano individual. Yo quiero creer que hay algo especial en mí, en mi cuerpo, en mi cerebro, que me hace ser superior a un perro, a un cerdo o a un chimpancé. Pero lo cierto es que en el plano individual soy vergonzosamente parecido a un chimpancé. Y si nos llevaran a un chimpancé y a mí juntos a una isla desierta y tuviésemos que luchar por sobrevivir para ver quién lo hace mejor, desde luego yo apostaría por el chimpancé, por mí. Y no es que haya algo malo en mí personalmente. Creo que si se les dejasen solos a cualquiera de ustedes con un chimpancé en alguna isla, el chimpancé lo haría mejor.
La verdadera diferencia entre los humanos y el resto de los animales no está en el plano individual, está en el plano colectivo. Los humanos controlan el planeta porque son los únicos animales que pueden cooperar flexiblemente y en masa. Y si bien hay otros animales como los insectos sociables, las abejas, las hormigas, que pueden cooperar en masa, no lo hacen de un modo tan flexible. Su cooperación es muy rígida. Una colmena funciona básicamente de una forma, y ante una nueva oportunidad o un nuevo peligro, las abejas no pueden reinventar el sistema social de la noche a la mañana. Por ejemplo, no pueden ejecutar a la reina y establecer una república de abejas o una dictadura comunista de abejas trabajadoras. Otros animales, como los mamíferos, los lobos, los elefantes, los delfines, los chimpancés, pueden cooperar con mayor flexibilidad, pero lo hacen solo en grupos pequeños, porque la cooperación entre los chimpancés se basa en el conocimiento íntimo del otro. Si soy un chimpancé y tú eres otro chimpancé y quiero cooperar contigo, necesito conocerte personalmente. ¿Qué clase de chimpancé eres? ¿Eres un chimpancé amigable? ¿Eres un chimpancé malvado? ¿Se puede confiar en ti? Si no te conozco, ¿cómo podría cooperar contigo? El único animal que puede combinar con las dos habilidades a la vez y cooperar en forma tanto flexible como en masa somos nosotros, el Homo sapiens. 1 contra 1 e incluso 10 contra 10 puede que los chimpancés sean mejores que nosotros, pero si enfrentas a 1000 humanos contra 1000 chimpancés, entonces los humanos ganarán fácilmente por la simple razón de que 1000 chimpancés no pueden cooperar en absoluto. Y si intentas meter a 100,000 chimpancés en Oxford Street o en el estado Wembley o en la plaza Tiananmen o en el Vaticano, todo lo que tendrás será el caos más absoluto. Imaginen el estadio Wembley con 100,000 chimpancés, una locura total. Sin embargo, los humanos pueden concentrarse allí por decenas de miles y normalmente el resultado no es el caos. Lo que obtenemos son redes de cooperación sofisticadas y eficaces. Todos los grandes logros de la historia de la humanidad, desde construir pirámides hasta viajar a la luna, no se han basado en habilidades individuales, sino en la capacidad de cooperar en masa de forma flexible. Piensen en esta misma charla que estoy dando ahora. Estoy aquí delante de una audiencia de unos 300 o 400 personas. La mayoría de ustedes son desconocidos para mí. Además, tampoco conozco a toda la gente que ha organizado y trabajado en este acto. No conozco al piloto ni a los miembros de la tripulación del avión que me trajeron aquí, a Londres. No conozco a la gente que inventó y fabricó estos micrófonos y estas cámaras que graban lo que estoy diciendo. No conozco a las personas que escribieron todos los libros y artículos que he leído para preparar esta charla. Y definitivamente no conozco a todas las personas que puedan estar viendo esta charla en internet en algún lugar de Buenos Aires o de Nueva Delhi. Sin embargo, incluso aunque no nos conocemos, podemos trabajar juntos para crear este intercambio mundial de ideas. Esto es algo que los chimpancés no pueden hacer. Por supuesto que se comunican, pero nunca verán a un chimpancé viajar hasta un grupo distante de chimpancés para darles una charla sobre bananas o elefantes o cualquier otra cosa que pueda interesar a los chimpancés. La cooperación no siempre ha sido para bien, por supuesto. Todas las cosas horribles que los humanos hemos hecho a lo largo de la historia, y hemos hecho algunas cosas verdaderamente horribles, todas esas cosas también se basaron en la cooperación a gran escala. Las prisiones son un sistema de cooperación, los mataderos son un sistema de cooperación,
Los campos de concentración son un sistema de cooperación. Los chimpancés no tienen mataderos, ni prisiones, ni campos de concentración. Los chimpancés, ahora supongamos que he conseguido convencerles de que sí, controlamos el mundo porque podemos cooperar flexiblemente en masa. La siguiente pregunta que surge inmediatamente en la mente de un oyente curioso es, ¿cómo lo hacemos exactamente? De entre todos los animales, ¿cómo es que solo nosotros cooperamos así? La respuesta es nuestra imaginación. Podemos cooperar flexiblemente con infinidad de desconocidos porque solo nosotros, de todos los animales del planeta, podemos crear y creer fábulas, historias de ficción. Y si todos creen en la misma fábula, entonces todos obedecen y siguen las mismas reglas, las mismas normas, los mismos valores. El resto de animales tiene su propio sistema de comunicación que solo describe la realidad. Un chimpancé puede decir, mira, un león, huyamos, o mira, un banano, vayamos a por las bananas. Sin embargo, nosotros usamos el lenguaje no solo para describir la realidad, sino para crear nuevas realidades, realidades inventadas. Un humano puede decir, existe un Dios en el cielo, y si no haces lo que yo te diga que hagas, entonces cuando mueras, Dios te castigará e irás al infierno. Y si todos creen la historia que acabo de inventar, todos seguirán las mismas normas, las mismas leyes, los mismos valores y podrán cooperar. Eso es algo que solo los humanos podemos hacer. Nunca podrán convencer a un chimpancé para que les dé una banana prometiéndole, cuando mueras, irás al cielo de los chimpancés y tendrás un montón de bananas por tus buenas acciones. Así que dame esa banana. Jamás un chimpancé creerá esa historia. Solo los humanos creemos esas historias y es así como controlamos al mundo. Y los chimpancés están encerrados en zoos y laboratorios de investigación. Ahora puede ser que crean que de hecho en lo religioso cooperamos creyendo en las mismas fábulas. Millones de personas construyen juntas una catedral o una mezquita o hacen una cruzada o una yihad porque creen en las mismas historias sobre Dios, el cielo y el infierno. Pero quiero hacer hincapié en que ese mismo mecanismo es la base de otras formas de cooperación en masa, no solo en lo que respecta a lo religioso. Por ejemplo, en lo legal, muchos sistemas legales del mundo se basan en los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son como Dios y el cielo. Son simples historias inventadas, no son una realidad objetiva, no son un efecto biológico del Homo sapiens. Si abren a un humano y lo miran dentro, verán el corazón, riñones, neuronas, ADN, pero no encontrarán ningún derecho. El único lugar donde encontrarán derechos es en las historias que hemos inventado y extendido por todas partes en los últimos siglos. Puede que sean historias muy positivas, muy buenas historias, pero siguen siendo fábulas que hemos inventado. Ocurre lo mismo en el ámbito de la política. Los agentes más importantes en la política moderna son los estados y los países. ¿Qué son los estados y los países? No son una realidad objetiva. Una montaña es una realidad objetiva. Pueden verla, tocarla, incluso olerla. Pero un país o un estado como Israel, Irán, Francia o Alemania no es más que una historia que hemos inventado o a la que nos hemos aferrado con fuerza. Lo mismo pasa con la economía. Los agentes más importantes de la economía mundial son las empresas y las corporaciones. Muchos de ustedes quizás trabajan para alguna corporación como Google, Toyota o McDonald's. ¿Qué son exactamente? Son lo que los abogados llaman ficciones jurídicas. Son historias inventadas y mantenidas por esos poderosos brujos a los que llamamos abogados. ¿Y a qué se dedican las operaciones? Las corporaciones principalmente intentan ganar dinero. ¿Y qué es el dinero? De nuevo, el dinero no es una realidad objetiva, no tiene un valor objetivo. Tomen este pedazo de papel verde, el dólar, mírenlo, no tiene valor, no se lo pueden comer ni beber, no pueden vestirlo, pero llegan estos cuentacuentos profesionales, los grandes banqueros, los ministros de finanzas,
los primeros ministros y nos contarán una historia muy convincente. ¿Ves este pedazo de papel verde? Vale por 10 bananas. Y si me lo creo y se lo creen y todos lo creemos, en realidad funciona. Tomo este pedazo de papel sin valor, voy al supermercado, se lo doy a un completo desconocido a quien nunca he visto antes y obtengo a cambio bananas reales que puedo comer. Es increíble. Nunca podremos hacer esto con los chimpancés. Sí, los chimpancés intercambian cosas. Me das un coco y te daré una banana. Eso puede funcionar, pero me das un pedazo de papel inservible y esperas que yo te dé una banana. Ni hablar. Me tomas por un humano. El dinero es de hecho la historia más exitosa que jamás hayan inventado los humanos, porque es la única historia que todo el mundo cree. No todos creen en Dios, no todos creen en los derechos humanos, no todos creen en los nacionalismos, pero todo el mundo cree en el dinero y en el dólar. Por ejemplo, Osama Bin Laden odiaba a los políticos estadounidenses, la religión estadounidense y la cultura estadounidense, pero no tenía ningún problema con los dólares de allí. De hecho, le encantaban. En conclusión, los humanos controlamos el mundo porque vivimos en una realidad dual. El resto de animales vive en una realidad objetiva. Su realidad consiste en entidades objetivas como ríos y árboles, o leones y elefantes. Nosotros, los humanos, también vivimos en una realidad objetiva. En nuestro mundo también hay ríos, árboles y elefantes, pero con el paso del tiempo hemos construido sobre esta realidad objetiva una segunda capa de realidad imaginaria, una realidad basada en entidades imaginarias como países, dioses, dinero, corporaciones. Y lo más increíble es que a medida que se desarrollaba la historia, esta realidad inventada fue adquiriendo más y más poder. Así que hoy las fuerzas más poderosas del mundo son esas entidades imaginarias. Hoy la supervivencia de los ríos y de los árboles, leones y elefantes depende solo de las decisiones y deseos de las entidades imaginarias, como Estados Unidos, Google, el Banco Mundial. Entidades que solo existen en nuestra imaginación. Gracias. Sí, gracias. Tu nuevo libro, después de Sapiens, escribiste otro y has salido en hebreo, pero aún se ha traducido. Sí, estoy en la traducción ahora mismo. En el libro, si lo he entendido bien, argumentas que los descubrimientos que estamos viviendo ahora mismo no solo mejorarán nuestras vidas con seguridad, sino que crearán, y cito textualmente, nuevas clases y luchas sociales, igual que ocurrió en la Revolución Industrial. ¿Puedes aclararnos esto? Sí, en la Revolución Industrial vimos el nacimiento de una nueva clase, el proletariado urbano, y mucha de la historia política y social de los últimos 200 años implicaba qué hacer con esta clase y los nuevos problemas y oportunidades. Ahora vemos el nacimiento de una nueva clase multitudinaria de gente inútil. A medida que las computadoras mejorarán en más y más campos, hay una clara posibilidad de que las computadoras nos superen en la mayoría de las tareas y los humanos sobraremos. Y entonces la gran pregunta política y económica del siglo XXI será, ¿para qué necesitamos a los humanos? O al menos, ¿para qué necesitamos a tantos humanos? ¿Está la respuesta en tu libro? De momento creo que lo mejor es tenerlos contentos con drogas y juegos de computadoras. Pero esto no parece que sea un futuro muy atractivo. Básicamente, lo que dices en el libro y ahora sobre el discurso de la evidencia de una desigualdad económica notoria es que estamos más o menos al comienzo del proceso. Insisto, no es una profecía. Hay que ver todas las posibilidades que tenemos delante. Una posibilidad
es la creación de esta clase social ingente de gente inútil. Otra posibilidad es dividir a la humanidad en diferentes castas biológicas, ascendiendo a los ricos a nivel de dioses virtuales y degradando a los pobres a ese nivel de gente inútil. Creo que habrá otra charla, Ted. Gracias. Bueno, pues ha terminado el video. Le pedimos al ingeniero que nos dé opción de ir a corte y regresamos con los comentarios, ¿no, Juan? Sí, adelante, muy bien. Ingeniero, tú dices, vamos a un corte. Va. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Vamos a buscar otra vez otro link. Perdón, el link. Dice la aplicación o... Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo, En la compra de pollo y medio te damos un refresco de 2 litros, y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 13 27 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca, o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com.
Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. 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 Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información, ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y laboratorios. Estamos ubicados en 16 Sur número 151, barrio de San José, en Tecamachalco. Teléfonos para consulta 249-422-2351 o 249-422-2372. Para nosotros, tu salud es primero. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, Sterling y Silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. radiotepeaca.com. Asaderos Danis, especialistas en pollos. Te ofrece un menú de gran variedad, como pollos, enchilado natural, chimichurri, al mojo de ajo, encacahuatado, cortes, New York, ribeye, tibón, picaña, arrachera, snacks, alitas de pollo, baby ribs, tacos de longaniza, asada, arrachera, chistorra, chorizo argentino, carnes nacionales como costillas asadas y filete de res, con variedad de 8 salsas. Y eso no es todo, En la compra de pollo y medio te damos un refresco de 2 litros, y si dices que lo escuchaste en Radio Tepeaca, te damos 2 refrescos de lata. ¿Qué esperas? Realiza tu pedido al 2231 1327 37. Además, contamos con servicio a domicilio solo en Tepeaca, o visítanos en calle Francisco y Madero, número 729, barrio El Exeomo. Te esperamos de viernes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche. Contamos con certificación Angus. Asadero Danis, radiotepeaca.com. Vale. Bueno, nuevamente estamos con todos ustedes. Juan, ya regresamos al programa. Y bueno, una disculpa porque el video no reprodujo
los subtítulos y la verdad iba muy rápido en sus comentarios y la traducción pues era un tanto compleja, pero en términos generales la verdad es que creo que el planteamiento, Juan, que hace es sumamente interesante, ¿no? Eh, el historiador en cuanto fundamentalmente a esta forma de razonar del cómo, más allá de el poder de razonamiento que tenemos los seres humanos, nos hemos apropiado del gobierno de todo el planeta por encima de todos los demás seres vivos. Yo, la verdad, a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, cierto, científicamente está demostrado que el cerebro humano es más evolucionado, pero ahora viéndolo desde esta perspectiva y bajo las premisas que él maneja, pues realmente tiene mucho para comentar, ¿no? Y en lo particular, repito, a mí me parece muy interesante. ¿Algún primer comentario, Juan? Nuevamente, Felipe, buenas tardes. Sí, es un tema, buenas tardes amigos que nos están escuchando. Por ahí me dices que está el amigo Aurelio. Buenas tardes, los saludo Sí. con afecto y aprecio. Sí, está Aurelio Gama, la Dan Villegas, a quien saludamos también, al maestro José Luis González también nos está escuchando. Ok, para todos ellos un saludo. Sin duda, Felipe, abordar temas como estos nos lleva indudablemente a generar una polémica. Es muy complicado el abordar temas como estos y pudiera suceder que también las opiniones que nosotros expresemos a raíz de lo que dijo el ponente, es posible que los amigos que nos están escuchando pudieran no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque temas como estos son muy complicados, pero vale la pena. Vale la pena porque generan puntos de reflexión, puntos de análisis y a lo mejor en un momento dado arrojan luces sobre ciertas cosas que en un momento dado a lo mejor no habíamos visto. Entonces yo creo que por eso vale la pena desde cuando se decide presentar este tema en este programa de radio, dije, bueno, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la discusión en contra, a favor o parcial o imparcial o como queramos decirlo, es positiva. Desde ese punto de vista, cualquier opinión que se genere en los radioescuchas seguramente es positiva. Repito, el tema es complejo y muy polémico. Bueno, pues eso puedo decir de inicio, Felipe. Sí, fíjate que desde siempre, pues, se ha considerado al ser humano como un animal social. Sin embargo, las políticas ideológicas del neoliberalismo ponen por encima al individuo, a la persona, al ente, por encima de lo social. Y la verdad es que yo creo que bajo ninguna circunstancia el ser humano como tal puede vivir aislado, como una sola entidad. ¿Sí? Para la situación más básica se requiere del otro, se requiere de la colaboración, se requiere de lo que implica el accionar del que está junto a ti. Y esto que es algo primario, de pronto, pues nos lo cambian y nos dicen que nosotros somos la cosa más maravillosa que puede haber en el mundo, a razón solamente de nuestra persona, ¿no? Y nos meten en competencia, por ejemplo, entre nosotros, y pues el resultado está en que se produce una desigualdad social escandalosa, lamentable, inhumana inclusive. Entonces, este planteamiento que hace Yuval Noah es algo muy volver a la recuperación del potencial que tenemos nosotros como seres humanos al trabajar en cooperación, al trabajar en solidaridad.
Y creo que esa es una de las situaciones más importantes. A mí me llamó mucho la atención los ejemplos que pone al momento de tratar de explicar más a fondo cómo nosotros somos y gobernamos al mundo por esta flexibilidad en masa que tenemos, esta cooperación flexible en masa que podemos, a diferencia de los demás animales, realizar. Y eso es muy cierto, ¿no, Juan? Sí, mira, si nos vamos al punto comparativo con las especies, Juan, no perdamos de vista que no todas sé las si especies... Bueno, ¿se escucha? Bueno. Sí, adelante. Sí, decía que si nos vamos Adelante. si nos vamos al comportamiento de las especies, nos damos cuenta que todas las especies de alguna forma tienen una similitud con el ser humano. A ver, tú hablabas, y el ponente hablaba de la necesidad social del ser humano, que no es un ente individual. Bueno, pero también habría que tomar en cuenta que esa necesidad social tiene una ganancia para todas las partes. Perdón, es que estoy en la calle y se oye mucho ruido. Esta necesidad social también tiene una ganancia recíproca, no es gratuito. O sea, ambas partes tienen una necesidad, lo mismo en las especies. A ver, saliéndonos de los chimpancés y vámonos a los leones, por ejemplo. Los leones han generado una necesidad para vivir en sociedad también, y es la supervivencia. Un león solitario difícilmente puede cazar. En cambio, si se asocian, el asunto de la cacería es mucho más fácil para ellos. Cuando menos de los intentos y el éxito tienen más porcentaje de efectividad. Bueno, ahí estamos viendo que esta especie se asocia, estoy hablando de los leones, se asocia porque tienen más ganancia recíproca entre ellos para la supervivencia. Por eso decía que hay una similitud entre las especies y el ser humano. Sí, hay muchos. Sí, dime. Hay muchos animales que tienen ese poder de asociarse. No solamente los leones para cazar o los chimpancés para ocupar sus necesidades básicas, satisfacer sus necesidades básicas. Están incluso asociaciones animales un poquito más desarrolladas como las de las abejas o las de las hormigas. Sí, exactamente. Sin embargo, a pesar de toda esa capacidad de asociación de todas estas especies, los humanos dominamos. Entonces, sí, por supuesto. El planteamiento que él hace y es bien interesante porque si los humanos, como algunos otros animales, tenemos capacidad de comunicación y capacidad de asociación, entonces, ¿por qué a nosotros nos hace más poderosos? Y la respuesta, repito, también a mí me llama poderosamente la atención, es bien interesante. Dice que porque somos los únicos animales que podemos asociarnos en masa y de manera flexible. ¿Sí? Y pone diversos ejemplos. Uno, que nosotros, por ejemplo, para poder estar realizando esta comunicación con nuestros escuchas, pues tenemos que recurrir a otros humanos que quizás no nos conozcan y mantenemos una relación. Y que los animales, ante esa comunicación y ese poder de asociación que tienen, no se da esa flexibilidad. Cooperan solamente con los que conocen. No puede haber un intercambio, por ejemplo, de satisfactores entre dos hormigueros. Un hormiguero satisface sus necesidades de manera autónoma, ¿no? Entre todas las que... Pero déjame la interrupción. Pero hay especies que se asemejan incluso en esto al ser humano y su asociación, ¿eh? A ver, te platico, no recuerdo el nombre en estos momentos, ciertos tipos de aves
ponen sus huevecillos en el nido de otros. Y cuando nacen los polluelos, como son más grandes, predominan sobre los nativos, sobre los originales. Y los padres, creyendo que son sus hijos, los alimentan y los originales se mueren de hambre. Entonces, la especie que puso los huevos en un nido que no conocía, bueno, no conoce a los que van a alimentar a sus hijos, no los conoce y los pone, ahí los deja, entonces, y se van, no se ocupan más de sus hijos, no conoce para nada a los papás de los polluelos que potencialmente iban a nacer en el nido, no los conoce, pero los usa, se sirve de ellos y preserva la especie. Por eso yo decía que en algunas especies sí caminan un poquito con cierta similitud a lo que el ser humano viene haciendo. Tú ponías el ejemplo de que recibimos ciertos beneficios o satisfactores de seres humanos que no conocemos. Hay especies que también no conocen a otros y reciben satisfactores, ¿eh? Sí, claro. Sin embargo, esta capacidad de hacerlo masivamente es única en los humanos. Sí, por supuesto. Y la capacidad de raciocinio hace que tú supongas que va a actuar en consecuencia alguien que tiene un mismo objetivo, ¿sí? Y ahora, va a complementar tu acción. Déjame decirte esto. Hace un rato mencionabas el neoliberalismo. No perdamos de vista que el mundo realmente no lo controla toda la especie humana, lo controla una parte muy pequeña de la especie humana. El mundo, la inmensa masa de los seres humanos, somos objeto de esa élite. Y esa élite se puso a analizar todo cómo funciona nuestro cerebro con un fin concreto, cómo controlar. Hace un rato mencionaba el ponente y sacaba el tema de las religiones. Desde nuestra perspectiva, y decía yo que es polémico, desde nuestra perspectiva, la religión es un modo de control social. ¿Cuál es el arma de control social de la religión? El miedo, el terror. Es decir, usan el miedo para controlar. No te rebeles, no peques, porque te vas a ir al infierno. Y la persona se espanta, le da miedo, decir, bueno, no hago aquello porque me voy a ir al infierno y yo no quiero ir al infierno, no quiero estar en el infierno, me da miedo ir al infierno. El miedo es un arma efectiva de control de una élite que controla el mundo, o sea, sobre su propia especie. Sí, pero al final de cuentas son humanos. Y claro, estos humanos, pues de alguna manera, idean métodos para no solamente controlar a los otros humanos, sino a todo el planeta. Entonces, esta capacidad que tenemos de manera especial, Yuval Noah dice que se debe a una sola cosa, a la imaginación, al poder de imaginar cosas que en su momento pudieran suceder, ¿no? Y él agrega que dentro del mundo animal, los únicos que tienen una capacidad dual de entender las cosas o de utilizar las cosas somos los humanos. Todos los demás animales tienen una realidad objetiva, ¿sí? Eso era lo que Hegel, Felipe, era lo que Hegel decía, que la diferencia entre los animales y los humanos es que los animales solamente tienen deseos casi instintivos. Exactamente. O sea, comer. Y en cambio el humano, decía Hegel, tiene deseos de deseos. Es decir, decía Hegel, yo deseo que su deseo de aquel sea obedecerme, o sea, de mi vecino. O sea, yo deseo que su deseo de él sea obedecerme. Entonces, Hegel decía que esa era la diferencia entre las especies. Las especies, y aquí coincide con el ponente donde dice, bueno, los animales tienen una realidad objetiva. El animal tiene deseos, pero casi instintivos, de una realidad objetiva. Tiene hambre, quiere comer, ve una presa, y bueno, dice, quiero comérmela.
En cambio, el humano, repito, tiene deseos de deseos. Yo deseo que aquel acepte lo que yo le diga. Sí. Y es una realidad virtual, ya no es una realidad objetiva. Exacto. Esto hace que el ser humano, para poder dominar a todo lo que le rodea, produzca ideas, realidades que son virtuales, como tú lo llamas. Y esa capacidad de hacer creer lo que yo creo a un cierto número de personas, pues hace que en su momento, en la medida en que los demás creen sobre mi imaginación, sobre lo que yo imaginé, me da más poder. Y sí, claro. Pues es así como de alguna manera estas ideas, esta realidad ideológica virtual domina el mundo. Sí, claro. La diferencia, quisiéramos poner otro ejemplo, ¿no? El guepardo cuando evoluciona, cuando se hace más veloz, no se puso a pensar, voy a evolucionar y hacer que va a ser veloz. No fue así, fue una necesidad objetiva. La gacela evoluciona y el guepardo evoluciona, pero de manera objetiva, no tanto, repito, el guepardo se puso a escribir en una libreta y decir, presiento que o infiero que la gacela en 10 años ya va a ser más veloz y tengo que volverme más veloz. No, en las especies no caminan así las cosas como en el ser humano, ¿no? Incluso quería comentar, seguramente algunos amigos que nos están escuchando pudieran decir que no están de acuerdo. Yo decía que es polémico el tema, el ponente, por ejemplo, puedo decir que no estoy de acuerdo con una expresión elemental, a lo mejor cuando puso el ejemplo de Bin Laden, y dijo Bin Laden odiaba a los norteamericanos, pero amaba sus dólares. Y como que ahí ya sacó una inclinación política él. Yo no estaría de acuerdo con eso porque yo estoy convencido que Osama Bin Laden era un instrumento usado por el imperio norteamericano para desestabilizar a otros países. Y solamente era la fachada de decir que se odiaban. Realmente, Osama Bin Laden, mi opinión es que era un instrumento del imperio. Entonces no odiaba al imperio. Yo podría decir que Osama Bin Laden amaba al imperio y obviamente pues amaba los dólares que le daba el imperio. Bueno, pero es parte de toda esa idea inventada, ¿no? Para poder controlar algunos sectores del planeta que en su momento se rebelaban contra el imperio norteamericano. Y fíjate que en alguna parte de la conferencia, Yuval dice, y si todos creen la historia que acabo de inventar, todos seguirán las mismas reglas, las mismas leyes, los mismos valores, y todos en esa medida, quizás el miedo, va a hacer que cooperen. Y de esa forma se han ido creando pues todas esas realidades virtuales. Son las 16 horas. Y que nos hacen jalar hacia el mismo lado, hacia el lado que el inventor de esa idea, que el inventor de esa realidad virtual quiere. Y por eso ahí está la creación de un Dios superior a los hombres, de un espacio terrorífico como el infierno, donde si tú no sigues las leyes que la realidad ideológica te está imponiendo, pues te vas a chichinar de por vida. Entonces, esto es algo bien, bien interesante. Y otra de las partes extraordinarias que a mí me llamó mucho la atención fue decir cómo la realidad única realidad ideológica única que verdaderamente hace que todos los humanos crean en ella es el dinero. ¿Sí? Sí, claro. O sea, tú puedes tener diferencias religiosas, creer en Jehová, pero yo pudiera decir que no creo en él y creo en Alá, y va a haber otro conjunto de personas que crean en otros dioses, etcétera, ¿no? Y a lo largo de la historia humana, pues ha habido
muchos pueblos politeístas, no solamente creen en un Dios, creen en varios. Entonces, pero al final de cuentas, en lo que una mayoría prácticamente absoluta cree es en el dinero, en esa realidad virtual que es el dinero, y sobre ese le damos valores. Y se ha vuelto un sistema, un mecanismo de control extraordinario, ¿no? A tal grado que hoy estas realidades virtuales dominan todo y mantienen pues un riesgo extraordinario para que lo que dicten esas realidades virtuales permita que las realidades objetivas sigan existiendo, ¿no? Sí, pero en el caso del dinero no habría que perder de vista que finalmente también aterriza en una situación objetiva y que de todos modos es un arma de control. Alguien podrá decirnos que un billete se traduce en el producto de un trabajo y el trabajo te proporciona satisfactores. Es decir, si tú haces un trabajo para otro, debió de cómo